En el último año se han quemado más de 1 millón de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 55% de los espacios verdes. Y en este sentido vamos a dialogar con el ambientalista Hernán Jougasian para que nos ofrezca un poco más de precisiones sobre este mal que aqueja a distintos puntos de la Argentina y a partir del cual se mueven diferentes intereses. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Gracias por atendernos, Hernán. ¿Es así? Más de 1 millón de hectáreas se quemaron en el último tiempo. Esto representa el 55% de los espacios verdes. Increíble. Sí, la verdad es que impresionante. El año 2020 fue un año récord, no solo por una sequía que también fue excepcional en gran parte de la República Argentina, sino también, bueno, por la cantidad de focos de calor y de incendios. Como bien estabas diciendo, más de 1.150.000 hectáreas incendiadas. Bueno, estuvo muy en agenda, ¿no? Ya desde el principio de año, incluso antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus en todo el planeta, ya se hablaban de los incendios en distintas partes del planeta Tierra. Y bueno, lamentablemente la Argentina no fue la excepción. Hay que decir que el 95% de estos incendios, y esto es algo que está probado, se causan por acción del ser humano, ¿no? En tanto incendios que son intencionales por especulación, como bien decías, como también incendios que son accidentales. Por ejemplo, una fogata mal apagada o colillas de cigarrillo que se tiran en lugares donde no hay que tirarlos. Hernán, ¿qué intereses, todos más o menos sabemos, sospechamos, pero qué tipo de intereses aparecen detrás de la intencionalidad en quemar estos bosques, estos espacios verdes tan vitales para la vida de los seres humanos? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Por un lado tenemos intereses productivos, muchas veces para avanzar con la frontera agropecuaria lo que se trata de hacer es, bueno, incendiar muchas veces monte nativo, ¿no? Sectores que en principio están resguardados por legislación y se avanza justamente con quemas que se disfrazan de accidentales porque muchas veces es difícil probar la intencionalidad, ¿no? Básicamente si uno no encuentra algunas pruebas muy contundentes o muchas veces a la persona que está incendiando en el momento, es complicado, es complejo probar de manera definitiva que un incendio fue intencional, entonces se disfrazan de incendios accidentales y luego esos terrenos que están completamente devastados están ahí a merced de los intereses, en este caso económicos, productivos, para bueno, comprar lotes a un valor mucho más barato y después empezar a explotarlos. También pasa, y ustedes de Córdoba lamentablemente lo conocen muy bien, también es en el caso de los humedales del delta del Paraná, la especulación inmobiliaria, ¿no? Zonas donde antes habían pastizales o montes y después terminan, después de incendios que aparentemente son sorpresivos, terminan apareciendo grandes, digamos, obras inmobiliarias, barrios privados, countries, que bueno, terminan sacando provecho de eso un sector muy minoritario de la sociedad y justamente, bueno, producto también de los incendios, muchas veces se producen graves inundaciones, como las que tuvimos también a mediados de enero en la zona de La Falda y Huerta Grande, por ejemplo. Hay una asociación prácticamente directa. Pensemos, por ejemplo, para explicarlo de manera sencilla para toda la audiencia, un árbol absorbe mucha más agua que un terreno desnudo donde no hay ningún tipo de vegetación. Esa agua que antes la absorbía un árbol y que ahora no, bueno, en algún lugar tiene que quedar, lamentablemente muchas veces termina adentro de las casas de todos los vecinos y vecinas, generalmente de la población más vulnerable, ¿no? Porque los que están viviendo en esos countries privados no son los primeros que se inundan, entonces estas problemáticas ambientales afectan desde la biodiversidad, desde la flora y la fauna nativa, pero también afectan a los seres humanos que, que viven ahí. Dicho sea de paso, estos incendios que ahora están ocurriendo en Chubut, en la comarca andina, ya se cobraron la vida lamentablemente de 2 personas y hay una tercera persona, bueno, una situación de extrema gravedad. Bien, ¿y cuál es la situación más allá de estas víctimas fatales que vos recién mencionabas? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se ha avanzado un poco más en la extinción del fuego allí en Chubut? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, el gobierno nacional y el gobierno provincial han aportado muchos recursos. La situación, la verdad que fue y sigue siendo dramática también por las consecuencias. Recordemos que durante estos días, cuando se iniciaron ese domingo, 6 focos de incendio prácticamente en simultáneo. Estamos hablando de en distintas regiones de la comarca andina, 6 focos de incendio en un lapso de 2 horas deja las claras de la intencionalidad, ¿no? de la aparición de estos focos.
Hoy hay que decir que gracias a la ayuda de las condiciones meteorológicas, que bajó un poco la temperatura y llovió algunos de los días, también al trabajo incesante de los brigadistas, de esos 6 focos activos quedan 2, justamente con mucho menor intensidad el fuego. Lamentablemente en estos pocos días, que fue un incendio voraz, no solo se llevó la vida de 2 personas, sino también cientos de viviendas. Hay cientos de familias que no tienen nada, y bueno, ahí también el gobierno nacional, Alberto Fernández, nuestro presidente, también de la mano con varios ministros de su gabinete, ya están con un plan de reactivación y de reconstrucción de toda esta zona afectada de la comarca andina, desde subsidios, como también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, fue al territorio en cuestión y firmaron un compromiso para la construcción de viviendas en menor tiempo posible. Hay gente que perdió absolutamente todo, hay otras personas que lamentablemente perdieron la vida, y tengamos en consideración de que esto se genera por la especulación de unos pocos, así que la verdad que es dramático, y bueno, esperemos que se termine de extinguir lo antes posible, pero es una zona muy boscosa, con mucho viento también, y es muy difícil la situación y el trabajo de los brigadistas, que se exponen todos los días a estas circunstancias, lamentablemente. Hernán, te hago la última consulta en relación a algo que vos mencionabas recién. Muchos, o se escuchan, es muy común escuchar críticas a las políticas en esta materia de combate de este tipo de siniestros forestales, tanto en Córdoba como a nivel nacional. ¿Cómo analizás, cómo evaluás vos en este sentido las políticas desarrolladas de combate al fuego? Bueno, a mí me parece que hay muchas cosas para discutir en torno a eso, y muchas cosas para mejorar. Hay que tener en consideración de que en la Argentina la gestión de los recursos naturales es potestad de las provincias, ¿no? Es el artículo 124 de la Constitución Nacional, a partir de la modificación de la Constitución en el año 1994, delegan las provincias la gestión de los recursos naturales. Entonces, el manejo, por ejemplo, de los bosques, en este caso, es potestad de las provincias. En ese sentido, pensar en cortafuegos, en distintas herramientas para tratar de mitigar estos incendios, queda en manos de las provincias. Siempre hay un montón de cosas, por ejemplo, del uso de la tecnología satelital para saber y ubicar rápido los incendios y poder actuar lo antes posible. Es algo en lo que, digamos, mes a mes y año a año se está avanzando en la Argentina. Hay que reconocer que desde el sector político es verdad que las distintas organizaciones estamos demandando prácticamente de manera constante, pero de alguna manera el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también en estos últimos años dieron algunas respuestas. En diciembre del año pasado se terminó de votar una modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que lo que hace es impedir que estos lobistas se salgan con la suya, ¿no? Si hay un incendio, para explicarlo rápido, si un bosque se incendia, ese bosque, a partir de la modificación de esta ley, no se puede utilizar, por ejemplo, para emprendimientos inmobiliarios. Lo que pasa, lo que hay en cuestión de fondo, y con esto redondeo, es que hay un tercer poder también en el Estado, el Poder Judicial, que muchas veces pasa sin pena ni gloria en la discusión, y siempre todos los cañones se apuntan al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Bueno, tenemos que empezar a pensar en una reforma de la justicia que incluya la perspectiva ambiental, y que también le dé más herramientas a los fiscales y a los jueces para avanzar en quiénes son los responsables de esto. Más de 1 millón de hectáreas incendiadas el año pasado y no hay nadie detenido. Hernán, te agradecemos por este contacto. Un gusto. Hernán Haugassian, ambientalista, haciendo referencia a la situación puntual de los incendios forestales en el sur del país y todo lo vinculado a los intereses que se mueven detrás de estos focos ígneos intencionales.